Muy buenas tardes, parecía que volvíamos a eso de los fines de semana tranquilos, pero este fin de semana ha vuelto el factor sorpresa que pone patas arriba al mercado. Parecía que volvía esa tranquilidad de los fines de semana después de que el fin de anterior no tuviéramos caída o rescate de ningún banco, ni siquiera de Deutsche Bank, a pesar de que el viernes anterior había mucho miedo de que finalmente el lunes volviéramos del fin de semana con un nuevo desplome bancario por un nuevo rescate o por una nueva caída. Pero finalmente ahora vuelven las sorpresas, aunque ahora desde un mundo totalmente distinto. No el mundo financiero, sino el mundo energético, que esto al final también tiene mucho que ver con la inflación, que es todo lo contrario o puede tener el efecto contrario al que tenía en este caso lo que estaba sucediendo en el sistema financiero. El efecto que tenía en la inflación era de, bueno, pues dar cierto alivio. Esta noticia del mundo energético es todo lo contrario. Ha llegado una noticia que el mercado no se esperaba. Países de la OPEP Plus decidiendo volver a dar un hachazo más a la producción de crudo. Ahora ese hachazo es de algo más de 1 millón de barriles diarios. Y es ya la segunda vez en solo unos poquitos meses que la OPEP decide volver a recortar su producción. Ya lo hicieron en octubre, para los que no se acuerden, anunciaron que recortarían la producción en 2 millones de barriles diarios, pero ahora la noticia llega después sobre todo de algo curioso. En febrero, no sé si se acuerdan, Rusia anunció que iba a recortar la producción en 500.000 barriles diarios en marzo, algo que hacía de forma voluntaria, que la OPEP había respaldado, había aceptado, pero que se hacía por parte de Rusia y nadie más. Bueno, todos pensaban que al final se trataba de una respuesta de algo unilateral por parte de Rusia contra Europa, sobre todo por las sanciones que había impuesto Europa ese mismo mes, en febrero, cuando Rusia anunció esto, sanciones hacia los productos derivados del crudo ruso, como es el diésel, por cierto, que como les decíamos, impuso Europa el día 5 de febrero. Pero hace unas semanas, hace muy poquito de hecho, Rusia anunció una extensión de ese recorte de producción, que ya no solo iba a estar en marzo, sino que ahora iba a extenderse hasta el mes de junio también. Y claro, pocos días después de conocer esto de Rusia, tenemos encima de la mesa que más países de la OPEP se han unido a la causa. Países que incluyen Arabia Saudí como uno de los que más va a reducir, porque claro, también es uno de los que más produce. Así que ahí tenemos pues ese efecto de ser el rey de producción de crudo dentro de la OPEP, que al final cuando él reduce también significativamente, pues esa reducción es muy importante. Arabia Saudí concretamente va a reducir en 500.000 barriles diarios, exactamente la misma cantidad que ¿quién? Que Rusia. Pero a esa lista, claro, se han sumado otros muchos países, lo pueden ver justo ahí. Tenemos países desde Emiratos Árabes, pasando por Kuwait y llegando incluso a Kazajistán. Entre todos, pues en torno a 1 millón de barriles diarios de petróleo menos cada día. La pregunta, la gran pregunta que muchos se estarán haciendo, que hoy en el programa intentaremos descubrir, es ¿por qué? Si ha sido una acción coordinada políticamente con Rusia para tensionar todavía más a Occidente, porque ya saben ustedes que al menos en Europa la inflación empezó por la energía, ahora es más una cosa del subyacente, de la inflación subyacente, pero que si volvemos a tener tensiones energéticas, desde luego que va a hacer que la inflación vuelva a dispararse, o si más bien los países de la OPEP, que por cierto poseen el 80% de las reservas de petróleo de todo el mundo, están viendo ahora que están pasando cosas en la demanda de petróleo y por eso quieren reducir la producción para poder, bueno, pues ajustarse a esa demanda. O lo que es lo mismo, si están viendo cosas raras en el estado de la economía, que nos dirigimos a una recesión y que va a haber excedente de producción de crudo. Hoy lo ha dicho Rusia, veremos si finalmente es esto o no lo es. Pero ahí tienen ustedes los hechos, los datos. Rusia dice que es por un excedente de producción de crudo, pero claro, para entender un poco más lo que está sucediendo, vamos a indagar un poco también en la propia OPEP, en la Organización de Países Productores de Petróleo. Bueno, hasta ahora, ¿cuántos barriles de crudo estaba produciendo el cártel de países productores? Pues si miramos el último informe emitido por la propia organización, la OPEP produjo en febrero 28,9 millones de barriles de petróleo cada día. Claro, fíjense en los números a lo largo de la tabla primera, de la que ven arriba. Ven que los datos se remontan hasta 2022. Bueno, 2021 también cuenta, pero tenemos datos trimestrales de 2022, segundo trimestre, tercero y cuarto. Claro, en el segundo trimestre, que es el primero que se incluye ahí, ya teníamos la guerra en Ucrania. Y fíjense los números totales de producción de crudo desde entonces, segundo trimestre 2022 hasta ahora. Prácticamente los números bailan sobre las mismas cifras, entre los 28 y los 29 millones de barriles diarios. Claro, eso a pesar de que la OPEP ya dijo que iba a recortar 2 millones de barriles de producción
en octubre, es decir, en el cuarto trimestre. Y ahí es verdad que vemos, bueno, una producción de barriles de 29 millones. Sin embargo, lo cierto es que estos datos, y lo dice ahí mismo, son datos que sí que proporciona el informe de la OPEP, pero que la OPEP en ese informe asegura que vienen de fuentes secundarias. Es la tabla de abajo donde tendríamos los datos que vienen de comunicaciones directas. Entendemos que de los propios países de la OPEP que dan información directa sobre la producción de crudo en sus territorios. Aquí, sin embargo, bueno, no contamos con los datos de todos los países, pueden ver que faltan algunos, Irán, Libia, Irak, no han dado muchos de esos datos. Sin embargo, si sumamos esas cifras, por ejemplo, tendríamos unos 20 millones diarios de producción de petróleo en febrero y unos 25 millones de media en el segundo trimestre, para que puedan comparar y ver mejor que ahí sí que hay una diferencia de casi 5 millones de barriles diarios, pero recuerden, sin contar con los datos de algunos países, Irak entre ellos y también Libia, por ejemplo. Bueno, hoy desde Rusia han insistido en que la decisión de la OPEP se hace para apoyar a los precios del crudo. ¿Y por qué hay un excedente? Lo han dicho hoy desde el Kremlin. Lo cierto es que los precios actuales, es verdad que antes de conocer la noticia del recorte de producción, que estaban en el entorno de los $79 el barril para el Brent, un poquito más por debajo en el caso del West Texas, son precios que se han visto en años anteriores y años donde, bueno, tampoco tenemos que echar la vista atrás demasiado. Los vimos en 2021, en 2018, 2014, 2010, 2007, casualmente antes de la crisis financiera, habrá que ver si tiene algo que ver o no. Y justo después, por cierto, de 2007, lo pueden ver ahí justo, esa fuerte subida hasta los $130 el barril, que fue el máximo del petróleo Brent, del petróleo de referencia en Europa. Bueno, la cuestión también es hasta qué punto esto va a hacer daño a Occidente, esto es a Europa y a Estados Unidos. A Estados Unidos le vamos a dedicar un poquito más de tiempo y va a ser en la segunda clave, así que empecemos por Europa. Según datos de Eurostat de 2021, aquí vamos a obviar a Rusia porque ya sabemos que aquí las cosas han cambiado mucho después de la guerra, pero en 2021, según este gráfico de Eurostat, los países de la OPEP que se han acogido al recorte de producción, Libia, Kazajistán, Arabia Saudí e Irak, que son los que ven ahí, entre esos países que están dentro de este gráfico, entre esos 4 países suministraban el 28% del crudo que demandaba Europa, entonces, en 2021. Y aunque las cosas pueden haber cambiado tras la guerra de Ucrania, lo cierto es que estos países siguen suponiendo una cantidad importante del crudo que llega a Europa, por supuesto. Además, los bancos de inversión, se lo contábamos, ya han hecho cálculos para ver hasta dónde se pueden ir los precios del crudo. Goldman Sachs lo ven los $100 el barril. Y Bank of America ya ha advertido hoy de que por cada millón de recorte en la producción de crudo, millón de barril, por supuesto, barriles diarios, el precio se va a disparar en $25 el barril. Nos lo contaba hoy José Antonio Binder, así que vamos a recuperar esa pieza. Muy buenos días. Morgan, Citi, Bank of America, todos tienen monotemática esta mañana. Precio del petróleo después del movimiento de la OPEP. Dice Bank of America, el movimiento por cada millón de barriles diarios de petróleo que ponga la OPEP de recorte encima de la mesa será entre 20 y 25 dólares. Dice Goldman Sachs, este cambio es un cambio profundo de modelo. Lo que está planteando ahora mismo Goldman Sachs es que la OPEP habría cambiado el modelo de atacar esa reducción del precio del petróleo siendo constante, data, en plan bancos centrales, de tal manera que a partir de ahora, dice Goldman Sachs, vamos a ver una OPEP diferente que va a ajustarse a ver cómo defiende el precio del petróleo, sobre todo con la mirada puesta en el movimiento que Arabia Saudí le está diciendo al mundo que no quiere quedar en las garras de Estados Unidos a la hora de ver ese precio del petróleo. Ojo, porque el otro gran comentario de la mañana está en el entorno de los análisis de Citigroup, que dice que estaría la OPEP intentando cortocircuitar la economía global, llevando el precio del petróleo ahora en torno de los $100 y volver a asustar al conjunto de la economía global, viendo si lo puede llevar incluso por encima con otra reducción de 1 millón de barriles diarios de petróleo, que nos llevaría a máximos de marzo, abril, mayo del año pasado, donde ese precio del petróleo se disparó en torno de los $130. Dice, si finalmente la OPEP juega data, momento a momento, y Estados Unidos no reacciona, la opción de la OPEP sería de otro recorte de 1 millón de barriles de petróleo, parecido al de los más de 500 mil que puso Rusia en las últimas semanas para marzo y que ha continuado en el mes de abril,
Y ojo, porque ese movimiento nos dejaría con una variable que ahora mismo teníamos prácticamente descartada, el precio del petróleo por las nubes. Cortocircuito, 20-25 dólares por cada millón de reducción de barriles diarios de petróleo y una fotografía en la que la gran banca privada en todo el mundo está anunciando un cambio de modelo de la OPEP. Ahora van a actuar partido a partido, modelo Simeone, modelo bancos centrales. Sí, el precio del petróleo cae a los estándares, al rango, como hemos visto, entre 70 y 80, a partir de ahí actuar. Vamos a ver si ese rango también entre 90 y 100 lo puede aplicar la OPEP. Por ahora, subidas muy fuertes en el petróleo han llegado a estar en el 8%. Bueno, y atención a esto porque el propio Jerome Powell, presidente de la Fed, ya habló de los efectos que podía tener una subida del precio del crudo en la economía y en la inflación. Fue en marzo de 2022 cuando ya teníamos encima de la mesa la guerra en Ucrania y por lo tanto también las primeras consecuencias sobre la energía, sobre los precios del crudo, por ejemplo. Y fíjense esta frase porque desde luego me parece crucial cuando acabamos de tener este recorte de producción de petróleo y cuando acabamos de tener una subida en los precios del crudo de ahora mismo unos 5 dólares el barril, para que se hagan ustedes una idea. ¿Qué es lo que dijo Powell? Powell dijo, atención, por cada 10 dólares que suba el precio del petróleo, esto va a desencadenar en una subida de la inflación del 0,2% y también en un golpe al crecimiento del 0,1%. Esto es cada 10 dólares que sube el precio del barril. Si ahora mismo estamos en una subida de en torno a 5 dólares el barril, esto implica que según la regla de Powell estaríamos hablando de una subida de la inflación de la mitad. No 0,2, porque 0,2% es para una subida de los precios del crudo de 10 dólares el barril. Si estamos hablando de 5 dólares, estaríamos hablando de una subida en la inflación de 1/10. Y esto parece que no, pero ya puede suponer un problema para la Fed. Ya saben ustedes que siempre que tenemos datos de inflación, cada décima cuenta. Y si la inflación o el dato de IPC sale 1/10 por debajo o por encima del dato esperado, ahí los mercados pueden cambiar de celebrarlo por todo lo alto a sufrir un colapso absoluto ese mismo día, el día que conocemos el dato de inflación, porque eso puede cambiar también la visión de la Reserva Federal. Así que tomen esa regla de Powell para los precios del crudo, porque puede ser muy importante para entender y para adelantarnos un poco a cuáles pueden ser las consecuencias, ya no solo sobre la inflación, sino también sobre el crecimiento. Recuerden, dice Powell, que por cada 10 dólares que sube el precio del petróleo, la economía siente un golpe del 0,1%. Si estamos ahora en una subida de 5 dólares, al menos solo en el día de hoy, podemos esperar un golpe a la economía del 0,05%. Vamos ya a la siguiente clave de la jornada que tiene mucho que ver con todo esto.